Qué bueno estar en la casa del Señor. Ya se percató que este es el último domingo del año 2021. Es una bendición y damos al Señor la honra y la gloria. Y a usted que está allá en casa también, sintonizando, conectándose en ese momento, Dios le bendiga. Damos al Señor las gracias porque Él ha sido bueno. Amén. En esa mañana quiero compartir un mensaje, pero antes de eso quiero pedirle a todos los chicos que puedan pasar, por favor, allá al área de afuera del colegio y cafetería, porque están los maestros listos para poderles atender. Démosle un aplauso a los chicos. Allá está el Ministerio de Educación Cristiana. Envíe a sus chicos, por favor, querido hermano. Allá tenemos las herramientas correctas para poderles enseñar de acuerdo a la edad de cada uno de ellos. Muy bien, en esta mañana yo quiero contarles una palabra que el Señor traía hace varias semanas, casi ya un mes, y le había orado al Señor para que me diera la oportunidad de poderla compartir con su iglesia, y el Señor hoy me la concedió. Muchas gracias. Y yo creo que de alguna manera Dios siempre me ha permitido poder predicar el último domingo de cada año, y eso para mí es una gran bendición. Quiero que me acompañe al libro de Zacarías. Vamos a leer un poco de Antiguo Testamento y vamos a leer en capítulo 4 de Zacarías y vamos a leer los versículos 8, 9 y 10. Y posteriormente yo lo voy a introducir al contexto de esta palabra. Abra su Biblia, encienda su Biblia, no se quede sin poder leer la palabra del Señor hoy. Y vamos a leer en Zacarías 4, versículos 8, 9 y 10. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Vamos a orar y vamos a poner esta palabra en las manos correctas, en las manos del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, doy gracias a ti en esta hora, Señor, por la oportunidad que me concedes de poder hoy anunciar, Señor, tu palabra, tu evangelio. Él es el que trae vida y luz para nosotros. Él es el que nos llena, Señor, de ánimo y nos trae, Señor, ese gozo vital que necesitamos para nuestra vida. Yo te pido, Señor, que hoy todo aquello que esté estorbando la vida de tu pueblo, cualquier distracción, cualquier espíritu de opresión, venga a ser removido para que esta palabra, Señor, vaya y cumpla el propósito con el cual es enviada. De todo, Señor, te damos honra y gloria a ti. Amén y amén. El título de este bosquejo se llama Con la mano en la plomada. Para poder entender un poco este texto, es necesario que podamos aprender y comprender el contexto de esta lectura. Déjeme contarle que Zorobabel, y le ruego que con paciencia me escuche un poquito. Zorobabel era un líder cívico de Jerusalén y él tenía la responsabilidad de terminar la obra de poder reconstruir el templo de Jehová, un templo que ustedes y yo sabemos que anteriormente el rey Salomón lo había prácticamente levantado con lo que su papá David le había dejado ya dispuesto. Un templo que tardó alrededor de 7 años y medio para poder ser construido.
Pero este templo había sido destruido y el pueblo de Dios había ido a pasar mucho tiempo en el extranjero como esclavo, y ahora ya habían regresado y habían caído al liderazgo de Zorobabel, y la obra de reconstruir ese templo estaba lejos de ser terminada. Más que nada estaba en un punto muerto, y Zorobabel necesitaba ánimo para continuar en esa obra. Por ello Dios pone en marcha el plan de atraer la atención de su pueblo. ¿Cómo lo hace? A través de un profeta. Dios siempre envía emisarios con su mensaje para poder prevenir, exhortar y sobre todo avivar el propósito de Dios. Y en este caso le toca a Zacarías que les hable acerca de los propósitos presentes de Dios, pero también de los propósitos a futuro. A pesar de que el pueblo no estaba del todo ya fuera de la esclavitud, aún estaba bajo un dominio extranjero. Fíjense que ellos optaron por no hundirse en una actitud de victimización, de debilidad, porque habían estado esclavizados, porque no los dejaban adorar al Señor. No se ensimismaron, sino que lejos de eso tenían el deseo de reconstruir el templo, y sabían que para eso necesitaban una fe vigorosa y necesitaban también acciones enérgicas. Pero Zacarías les dice que también hay algo más previo a poder tomar la plomada en la mano, y le muestra a su pueblo que lo que necesitan también es pureza. Lea conmigo rapidito ahí mismo en Zacarías, solo que en su capítulo 3, y en el versículo 4 le dice el ángel a través de una visión al sacerdote Josué, que era el encargado en ese momento. Zacarías 3:4, y dice: habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Versículo 5, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. La visión les dice a través del ángel que antes de emprender algo, antes de activar con acciones concretas, debe de haber pureza y una limpieza en su corazón, porque se habían contaminado de estar tanto tiempo como esclavos en otras tierras, en donde algunos habían incluso ya aprendido a adorar a otros dioses y a otras deidades. Y Dios dice: ¿saben qué? Ustedes tienen que cambiar ya ese chip, y antes de empezar con algo, ustedes primero se deben de purificar su corazón. Y entonces esta es la visión de Zacarías para su pueblo. Sin embargo, ustedes y yo sabemos que aún la pureza por sí sola no es suficiente para poder cumplir la obra de Dios, porque la obra de Dios necesita recursos, pero no todos los recursos provienen de la fuerza o de la estrategia humana, sino que el recurso que la obra de Dios necesita para llevarse a cabo se llama Espíritu Santo, para poderla realizar. Y es el recurso del Espíritu el necesario para llevar a cabo la obra de Dios. Y es Dios mismo que promete a Zorobabel un rico recurso del Espíritu a través de una visión que revela a Zacarías. Ahí mismo en el capítulo 4, si usted lo lee en casa despacio, él le da una visión en donde le muestra un candelabro que está cubierto de oro y que tiene 7 lámparas. Ahora bien, haga esta imagen un momento en su mente. Los candelabros tenían 7 lámparas, pero también tenían 7 tubitos que servían como depósito para poderlos llenar todo el tiempo. Este era el trabajo del sacerdote, llenar el candelabro todo el tiempo de aceite
para que ese fuego permaneciera encendido. Era un trabajo prácticamente tedioso, era un trabajo aburrido. Pero la visión que tiene Zacarías de este candelabro es prácticamente como que si el candelabro tenía un autollenado, como el garrafón cuando usted lee autollenado, ¿verdad? Lleva su garrafón. Pero en este caso lo que había era 2 olivos a la par del candelabro, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, lo cual prácticamente era el que alimentaba esos depósitos de aceite del candelabro y nunca dejaba que se apagaran. Prácticamente los biblistas dicen que en este caso de la etapa de la historia, esos 2 olivos, por decirle de esta manera, eran 2 hombres ungidos con el Espíritu de Dios, que en este caso era el sacerdote Josué y era Zorobabel. Porque Dios siempre necesita de personas, aunque sea una o aunque sea 2, que estén ungidos para llevar a cabo su propósito. Un autollenado que no deje que el aceite de la unción se termine, se apague por ningún momento. Y entonces de esta forma Dios le asegura a Zorobabel que la obra de reconstrucción sería terminada desde el mismo momento en que la primera piedra fuera puesta, pero que ellos la tenían que declarar como una obra de la gracia, no de sus esfuerzos, no de sus estrategias, sino una obra de la gracia. Y por ello, en el versículo 9 y 10, que fue el que leímos al inicio de nuestra lectura, dice: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ahora sí, entramos de lleno al mensaje. Amén. Vamos en contexto. Lo que el pueblo empieza a reconstruir, le quiero contar, no es la totalidad del templo, porque ellos estaban acostumbrados a ver una majestuosidad del templo, un templo majestuoso, monstruoso, que sabían que no iban a poder construir de buenas a primeras. Y entonces lo que el pueblo empieza a hacer es lo que puede hacer en ese momento con lo que tiene. Y lo que él empieza a hacer entonces es reconstruir el altar del Señor para poder tener un lugar en donde adorarle. Y lo único que tienen para poder empezar es la plomada en la mano de Zorobabel y la primera piedra para poder empezar. Pero Zacarías viene a darles ánimo y él es enfático. Y le dice a aquellos que están acostumbrados a ver las cosas en grande y que quieren ver un templo majestuoso, les dice: no tengan en poco los pequeños comienzos, porque de los pequeños comienzos van a emerger los grandes propósitos de Dios. Y por tanto, no deben despreciar o de quejarse de aquellos modestos inicios. Pues ellos estaban acostumbrados a ver las cosas en grande y cuando miraban las cosas pequeñitas o humildes no les parecía. Entonces, queridos hermanos, estamos hoy exactamente en el último domingo del año 2021 y ciertamente estamos muy agradecidos con nuestro Padre por haber llegado hasta este momento, ¿verdad? Solo ustedes y yo sabemos lo que el Señor nos ha sostenido y nos ha ayudado. Usualmente estamos entrenados o tenemos el chip para poder celebrar y alegrarnos por los cierres,
por las metas alcanzadas, por los triunfos obtenidos a través del favor de Dios. Pero nuestra actitud, fíjense que llega a cambiar cuando nosotros obtenemos pequeños resultados o no obtenemos los resultados que nosotros quisiéramos, o que llegamos a poseer tan poco de lo que esperábamos recibir. Quizá, y tan solo quizá, puede ser que haya aquí en esta mañana personas que estén molestas con la vida, y espero que no con Dios, por las pequeñeces que les ha tocado recibir o ver. Posiblemente usted en su trabajo se esforzó, le echó ganas, chambeó con todo, y las comisiones de su salario no fueran las que usted esperó durante el final del año. O los avances de su negocio fueron mínimos. Fue poco lo que usted logró percibir. O puede ser que durante todo el año, tratando de ahorrar y ahorrar, siempre aparecía algún imprevisto y al final solo para las agüitas hay abajo del colchón. Hay diversas áreas en nuestra vida en la cual quisiéramos ver grandes resultados, pero hemos entendido que Dios cuando da a manos llenas, y entonces ese es el chip que nosotros tenemos, que vamos a recibir a manos llenas, que no queremos poco. Pero quiero que veamos a través de la palabra del Señor el poder de las pequeñas cosas, pero cuando las ponemos en las manos de un Dios todopoderoso se vuelven grandes. Quiero que primeramente observemos una lista de cosas pequeñas, o incluso si usted le quiere llamar insignificantes, a través de las cuales Dios hace cosas extraordinarias. Le voy a mencionar 4 para que usted solamente las escuche y las comprenda. Número 1, la vara que Moisés usó. En Éxodo 14:13 dice, Dios le dice a Moisés: y tú, Moisés, deja de estarme pidiendo a mí, ve y alza tu vara, le dice, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. No necesitó Moisés de tecnología, de holocausto, de sacrificio. No necesitó más que una vara en su mano, fe y obediencia para poder creerle al Señor que un mar podía ser dividido en 2. Número 2, una piedra en manos de un pastor. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 49 al 50, dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Una piedra fue suficiente para darle muerte al enemigo del pueblo del Señor. ¿Qué es lo que tenemos en las manos en este momento que podemos hacerle frente al enemigo? ¿Qué es lo que tienes en las manos? Siempre el Señor te dota de algo en tus manos. Número 3, una quijada de burro. Jueces, en el libro de los Jueces, capítulo 15, verso 15, dice esto: Sansón, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. No tenía escudo, no tenía jabalina, no tenía lanza, no tenía nada, pero tenía una quijada de asno. Y con una quijada de asno y la fuerza del Señor, logró vencer a 1000 hombres. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Y número 4, y este me encanta: los 5 panes y los 2 peces que alimentan a 15,000 personas. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 9 dice: aquí está un muchacho. Los discípulos le dicen a eso a Jesús, porque Jesús les había dicho: ¿saben qué? Toda esta gente tiene todo un rato
todo un día entero de seguirme, de escucharme, pero ya tienen hambrita. Aliméntenlos ustedes. No, le dicen los discípulos, mándalos y despídelos. Pero de repente aparece un jovencito allí con 5 panes y 2 peces. Y entonces estas palabras dicen los discípulos: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y le dicen esto: mas ¿qué es esto para tanto? ¿Qué es esto? Esto no es una nada. Esto no alcanza, dice ahí, ¿verdad? No alcanza. No es suficiente. ¿Qué hago yo con esto si mi necesidad es muy grande? ¿Qué hago yo con esto que no me va a cubrir nada? Le dice, ¿qué es esto para tanto? La temporada de los inicios pequeños o de los humildes comienzos, querida iglesia, no es una temporada de castigo, no es una temporada de error. Son días de formación, son días de preparación que nos enseñan a apreciar las pequeñas cosas. Y es preciso entender que nuestros comienzos nunca determinan nuestro final. No es a la manera en que usted empieza, sino es a cómo usted y yo vamos a terminar. Nuestra condición actual no es la que determina nuestro futuro, porque nuestro futuro no depende única y exclusivamente del esfuerzo y dedicación. Por supuesto, esto aporta, suma, multiplica. Pero nuestro futuro depende también de la voluntad del Señor. Por ello, yo quiero pedirle que podamos leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, ahí adelantito. Vamos a leer los versículos 19 hasta el 23. San Mateo 25, 19 hasta el 23. ¿Ya lo encontró? Amén, gloria al Señor. Estamos ante la parábola de los talentos que Jesús lo pone como una enseñanza. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Si leemos despacio esta parábola, sabemos que han sido entregados a uno 5, a otro 2 y a uno 1. Pero aquellos que recibieron 5 y 2, si usted se da cuenta, el amo de ellos que viene a pedirles cuentas, premia no solamente el trabajo y la diligencia de estos siervos, sino que premia la actitud con la que ellos lo recibieron. Al que recibió 5 talentos, no le dice: por cuanto mucho te esforzaste, porque trabajaste de más y trabajaste bien, sino que le dice que será puesto sobre mucho, porque en lo poco ha sido fiel. De nuestra actitud en los días de las pequeñeces dependerá lo que recibiremos en los tiempos postreros.
Dios acepta las pequeñas obras o los pequeños inicios si son hechos con fe. Es más, el Señor nos educará y formará en las pequeñas obras para hacer que posteriormente seamos capaces de poder tolerar, liderar y lidiar con una grande. El problema que muchos tenemos, y oiga que digo que muchos tenemos, incluyéndome, es que hemos dejado de percibir los pequeños avances, los pequeños inicios o los pequeñitos pasos que Dios nos permite tener. Dejamos de celebrar y de agradecer por lo poco y dejamos de ver que ya muchas veces Dios nos dice, ya tienes la plomada en la mano, pon manos a la obra. Y lo único que desearíamos es un atajo que nos lleve instantáneamente al triunfo o a lo grande. Dejamos de ver esos pequeños comienzos. Recuerdo muy bien, en el mes de octubre, Dios puso en mi corazón el poder trabajar un campamento para generación emergente. En este campamento solamente tenía alrededor de 4, casi 5 semanas para poderlo proyectar, visualizar y sobre todo fijar la meta de qué es lo que se pretendía lograr con la ayuda de Dios. Recuerdo que empecé a orarle al Señor para preguntarle, Señor, ¿y en dónde lo hago? ¿Cómo le hago? ¿Y a través de qué lo hago? Lo primero que Dios hizo fue ponerme el lugar. Cuando decidí el lugar, me fui allá a recibir toda la información pertinente para poder apartar el lugar. Y me dijeron, tiene hasta tal fecha para poder depositar el 50% del anticipo para que se le pueda apartar el lugar. De lo contrario, si usted no lo deposita, entonces no se le va a poder apartar. Ese 50% del anticipo era por poco casi los 5,000 quetzales. Y entonces empecé a preguntarle al Señor, ¿cómo junto 5,000 quetzales? En cuestión de 4 semanas, 3 semanas. Y entonces, como Dios es creativo y el Espíritu Santo es dinámico, y es Él el que da la sabiduría, el don, el entendimiento, el arte. Un día estaba haciendo panqueques en mi casa, porque mi casa es la casa del panqueque. Mi Chentío y mi María no comen huevo y adivinen dónde les pongo el huevito, en los panqueques. Nunca falta el panqueque en mi casa. Y entonces un día cocinando los panqueques, el Espíritu Santo habla a mi mente y me dice, ve los panqueques y recuerda que tú puedes hacer crepas y vendan crepas y yo los voy a ayudar. Y cuando yo recibí esto del Señor, será, pero la crepa no es tan fácil de vender, Señor, no como cuando le dicen va una su tortilla con chile relleno, ¡ay, qué rico! ¿Verdad? Un panqueque es un poco difícil de vender, Señor. Pero el Señor me dijo, vendan panqueques. Y no teníamos nada, absolutamente nada. Incluso aquí está la persona que nos proporcionó hasta los sartenes para hacer los panqueques y bendecirnos con eso. Pero empecé a orar y con los jóvenes empezamos a orar por una venta de crepas. Y en cuestión de casi los 15 días, vendimos 140 porciones de crepas y empezamos a trabajar a las 4 de la mañana haciendo las benditas crepas y terminamos a las 4 de la tarde, echó fuego todo el día a la estufa, pero 2 días después vendimos también números de rifa que usted bondadosamente nos ayudó a comprar. Y en cuestión de 2 días, 3 días, teníamos ya más del 50% del anticipo para poder apartar el cupo del campamento. Dios nos proveyó aún más para no quedarnos sin nada y poder seguir multiplicando esos fondos que teníamos.
¿Qué es lo que hoy quiero transmitir? A pesar que en un momento no teníamos ni un solo centavo para poder trabajar ese campamento, Dios hizo que con lo poco se hiciera mucho. Lo que ponemos en las manos del Señor se llega a multiplicar si tan solo somos dóciles a su voluntad. No nos permitió tampoco que llegáramos a pedirle prestado a nadie, porque esto no es bíblico. No van a pedir prestado, y no nos los permitió, sino que lejos de eso, Dios se glorificó para poderles bendecir a los jóvenes en ese campamento a través de poder predicar el evangelio de Cristo. Querida iglesia, ¿qué cosas pequeñas hemos dejado de percibir? ¿Qué cosas diminutas, o si le queremos decir insignificantes, hemos dejado de agradecerle a Dios? Podemos demostrar en este mismo momento ánimo con lo que tenemos. Puede ser que sea poco lo que tienes en casa. Podemos demostrar ánimo con lo que hoy poseemos para manifestar al Señor que merecemos más. Los discípulos le dijeron a Jesús cuando vieron esos 5 panes y los 2 peces, ¿qué es esto para tanto? Eso no alcanza, no es suficiente. ¿Qué hago yo con esto? Puede ser que estemos en esta misma situación diciéndole hoy a Dios lo mismo con nuestras acciones o con nuestras actitudes. ¿Qué es esto que tengo para tanto que necesito? Queremos ver grandes cosas, grandes resultados, grandes obras, pero hemos dejado de percibir y aún más de agradecer por los pequeños inicios, por los pequeños comienzos. Por ello, yo quiero que le acompañe a leer en el libro de Job, capítulo 8, versículos 5 al 7. Vamos a buscar en Job, capítulo 8, versículos 5 al 7. Dice la palabra del Señor: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y escucha bien esto, iglesia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, yo quiero que diga esto: aunque mi principio sea pequeño, mi postrer estado será muy grande. Dice ese verso 7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Iglesia, la pandemia nos ha quitado mucho. Sí, es cierto. Pero también hay que celebrar por las pequeñas cosas que Dios nunca ha dejado de proveer, de suministrar, y que ese aceite no ha dejado nunca de estar en esa lámpara. Dios ha puesto esos 2 olivos ungidos en tu vida para que permanezca la fe, la esperanza y la unción en tu vida. Puede ser que pequeños comienzos, como por ejemplo que después de 4 o 5 meses al fin empieces a venir a la iglesia, porque tenías miedo, porque estabas encerrado, por prevención, por lo que fuera, dejaste de venir. Y un pequeño inicio es que ya empezaste a venir en este tiempo. Puede ser que este año también hayas empezado con pequeños inicios para formar el hábito de orar.
Usted sabe que hay un estudio que dice que la mayoría de cristianos no nos gusta orar y hacen un tiempo nulo de oración. Pero hay quienes dicen, bueno, ya empecé aunque sea 5 minutos, pero ya empecé. Hay que celebrar esos pequeños comienzos. El que hayas terminado para ti, jovencito, esas clases virtuales en donde te dolía la espalda, te cheleaban los ojos porque estás más de 5, 8 horas en el teléfono. Hay quienes dicen, no tengo computadora, pero hay un teléfono ahí. Gracias a Dios por esas pequeñas cosas, suministros que Dios siempre proveyó. Puede ser que aún para tus necesidades mayores y más grandes, según nosotros, Dios no haya provisto, pero Él ha estado en el asunto siempre, dando, interviniendo. ¿Por qué? Porque como dijo Zacarías, es suficiente. Y oiga esta palabra, suficiente. Ver en los pequeños comienzos cómo emergen los grandes propósitos de Dios. Muchas veces nos ponemos metas muy altas o soñamos con cosas grandes, porque esta es la teología y el pensamiento del creyente. Vamos para cosas grandes, que cuando nos toca lo poco, lo pequeño, yo no quería eso, Señor. Tú me dijiste que iba para cosas grandes. Tú me dijiste que iba para más cosas, para mayores cosas. Yo quiero a lo grande, que rebose la medida. Pero ten en cuenta lo que Zacarías le dice: no menosprecien, no hagan de menos esos pequeños inicios, porque esos pequeños inicios serán suficientes para que emerja el propósito de Dios. ¿Qué tienes hoy en la mano de tu plomada, iglesia? ¿Cuál es tu plomada? A ver si hay algún constructor aquí me ayuda a decir cómo es la plomada. Es un hilo que solo sirve para medir que todo quede bien parejito, para medir. Usted vaya a ver plomadas en una casa, no es en una casa ya terminada, es en una casa donde solo hay tierra, zanja, lindero, donde no se ve nada. Todavía no se ve nada aún. Pero si tienes la mano en la plomada y estás dispuesto a echar la primera piedra, no desprecies los pequeños inicios que Dios te ha permitido tener durante este año. Y te pido, iglesia, que en este año que el Señor ya nos permite a tan solo una semana poder iniciar 2022, celebra, aprecia y valora los pequeños inicios, los pequeños pasos que Dios te va a permitir dar. Amén. Vamos a adorar al Señor. Yo quiero que te pongas de pie. Quisiera que los chicos de alabanza me pudieran ayudar. Y vamos a tomar un tiempo para poderle al Señor, decirle al Señor gracias, porque aunque no podamos ver que Dios está trabajando, Dios está trabajando en pequeños caminos, en pequeños pasos, gotita a gotita, pero Dios no ha dejado de proveer. ¿Cuántos lo creen? Dios no ha dejado de proveer. Lo que pasa es que deseamos cosas mayores y no está mal, pero hemos dejado de percibir esas cosas pequeñas. Vamos entonces a tomar este tiempo para poder adorar al Señor. Yo te pido que levantes tus manos y empieces a decirle al Señor que muchas gracias, que necesitas percibir esas cosas pequeñísimas, pueden ser insignificantes,
que no estabas tomando en cuenta. Vamos a adorar un momento. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Hoy es el último domingo de este año. Y no queremos, Señor, dejar pasar este momento para poder honrarte y para poder, Señor, agradecerte. Para poder decirte, Señor, que nos enseñes a poder apreciar esos pequeños inicios que emergen grandes propósitos, Señor, para nuestra vida. Gracias, Padre, porque nos has enseñado que el mejor recurso que necesitamos para poder hacer, emprender y accionar es tu Espíritu Santo. Yo te pido que hoy tu Espíritu, Señor, ministre en nuestra vida. Que hoy tu Espíritu, Señor, ministre en nuestro corazón, nuestra alma. Que nos llenes, oh Dios de la gloria, de ese aceite de la unción. Porque estamos necesitados de ese aceite de la unción, Señor. Gracias por todo lo bueno que tú eres, Padre Celestial. Te alabamos en esta mañana y damos gracias a ti. Ok, vamos a darle gracias al Señor. Entonces, denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios y que el Señor bendiga su vida, querida iglesia. Amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.